Buen día. La explicación de este video tiene que ver con el tema de obtención de datos de magnitudes proporcionales. Método 1. Comenzamos definiendo el concepto de magnitudes proporcionales. Se dice que dos magnitudes son proporcionales si al cambiar una magnitud, la otra magnitud también cambia, pero de manera proporcional al cambio. ¿A qué se refiere esta definición? Vamos a ejemplificar la definición con dos situaciones. Para la primera situación tenemos dos magnitudes, la magnitud peso y la magnitud costo. Notemos que estas magnitudes se encuentran relacionadas debido a que dependiendo de la cantidad de producto se va a pagar un precio específico por él. Entre más producto, mayor será el pago que se debe de realizar. Si comprara este huevo por 2 kilogramos se pagaría 64 pesos, mientras que si se comprara 6 kilogramos se tendría que pagar 192 pesos. Notemos que esta definición me indica que debe haber un cambio proporcional. ¿A qué se refiere con cambio proporcional? Bueno, vamos a explicarlo a continuación. Notamos que si aplico la operación aritmética de multiplicación, observo que 2 por 3 me da 6. Lo que quiere decir es de que esta magnitud peso aumentó el triple. Por lo tanto se tiene, acorde a la definición, que si esta aumentó el triple, la segunda magnitud también va a aumentar el triple. Notemos que 64 por 3 es igual a 192. Notamos entonces que el cambio proporcional se refiere a que se va a estar multiplicando por un mismo valor. Analicemos el mismo concepto para esta situación, donde se tiene que 3 pintores realizarán un trabajo de pintado de una nave industrial en 20 días. Si se quisiera terminar el trabajo en 4 días, entonces tendrían que contratar más gente y se requieren, por lo tanto, que haya 15 pintores para pintar la nave industrial en 4 días. A continuación, vemos los cambios que ocurren en las dos magnitudes. Comenzamos con la magnitud del lado izquierdo. Notamos que de 3 pasamos a 15, lo que quiere decir es de que aumentó 5 veces su valor. Quiere decir entonces que 3 por 5 da el resultado de 15. Y notamos que en este caso 20 por 5 no sería 4. Aquí el cambio es diferente en relación a la tabla anterior. Aquí observamos que de 20 se pasó a 4. Por lo tanto se disminuyó la magnitud a su quinta parte. Notemos entonces que para que se obtenga este valor de 4, al 20 se debe de dividir con 5. Notemos entonces que aquí aparece en común el 5. En esta situación vamos a decir que el cambio es proporcional, pero de manera inversa. Observemos que aquí aumentó y aquí disminuyó. Con esto estamos observando dos ejemplos de magnitudes proporcionales. El primer tipo de magnitudes proporcionales son las que vamos a llamar directamente proporcionales y la segunda sería inversamente proporcionales. La tabla 1 se refiere a magnitudes directamente proporcionales, mientras que la segunda tabla se refiere a magnitudes inversamente proporcionales. La característica de estas magnitudes es que si una magnitud aumenta, la otra también va a aumentar de forma proporcional, o de manera inversa puede ser que si disminuye una magnitud, la otra también debe de disminuir para que sean directamente proporcionales. Mientras que para que sean inversamente proporcionales, al aumentar una magnitud, la otra disminuye de forma proporcional. O si disminuye una magnitud, la otra debe de aumentar de forma proporcional. Vamos a ocupar estas características que hemos enunciado para obtener datos de magnitudes proporcionales. Vamos a analizar dos ejemplos. El primer ejemplo sería
esta tabla donde observemos que faltan datos, y si quisiera calcular esos datos sabiendo que la magnitud X y la magnitud Y son magnitudes directamente proporcionales. Pero entonces vamos a hacer un análisis de cómo se comporta cada una de las magnitudes renglón por renglón de la tabla. Comenzamos con el primer análisis, donde comparamos el primer renglón con el segundo. Notamos que la magnitud X del valor 4 pasa al valor 36, es decir, aumentó. Voy a representarlo de esta forma. Como son directamente proporcionales, se debe de tener que también la magnitud Y debe de aumentar. Cuando esta aumenta, esta otra también aumenta, por ser directamente proporcionales. Y por lo tanto, notamos que al aumentar el 4, multiplicarse con un cierto número, de tal manera que el resultado sea 36. Y lo mismo debe de pasar con el valor 9. Notamos entonces que ese número por el cual multiplico al 4 sería el valor 9. Observamos que 4 por 9 es igual a 36. Y ese mismo valor se ocupa para hacer la multiplicación con el 9. De esta manera tenemos que el resultado buscado es 81. Realizamos un proceso similar para calcular los datos que nos hacen falta. Nos enfocaremos ahora con los datos del renglón 2 y del renglón 3. Observemos que aquí se tiene lo siguiente. La magnitud Y pasa del valor 81 al valor 3. Lo que quiere decir es, disminuyó la magnitud. Por ser directamente proporcionales, la magnitud X también debe de disminuir. Cuando las magnitudes disminuyen, ocuparemos la operación división. Por lo tanto, se busca un número que dividido con 81 dé como resultado 3. La búsqueda de dicho número se puede encontrar por medio del planteamiento y resolución de una ecuación, que a continuación realizaremos. El 81 debe ser dividido por un cierto número que busco, lo voy a llamar z, de tal manera que dé como resultado 3. Como la incógnita se encuentra en el divisor, la paso hacia el lado derecho, multiplicando, y quedaría 3 por z, y nos quedaría 81. De esta manera podemos despejar a z, y el 3 que está multiplicando divide al valor 81. De esta manera observamos que el valor que andamos buscando sería 27. Este procedimiento lo podemos hacer cuando tengamos duda de cómo obtener este dato. 81 entre 27, observamos que fue el resultado, va a ser el resultado de 3. Por lo tanto, aquí también el 27 va a dividir al 36. Y por lo tanto, cuando se realiza la división, 36 entre 27 nos da el resultado de 1.33. Entonces, este valor que estamos encontrando sería el de la tabla. Pasemos ahora a calcular este dato. Para calcular este dato vamos a utilizar el primer renglón y el cuarto renglón. Notamos entonces el valor 4 de la magnitud X pasa al valor 15, lo que quiere decir es de que la magnitud X aumentó de valor. Como son directamente proporcionales las magnitudes, se debe de pasar también que la magnitud Y debe de aumentar. Cuando se tienen magnitudes que aumentan, vamos a ocupar la operación multiplicación. Por lo tanto, ahora se busca un número que multiplicado con 4 dé como resultado 15. Vamos a ocupar el método de ecuación para poder proporcionar dicho resultado. Notamos que este número no lo conozco, pero lo que sí sabemos es de que está multiplicando al 4. La incógnita multiplica al 4 y debe de dar como resultado 15. Tengo aquí la ecuación, despejo a la incógnita. El 15 se va a ser dividido con 4. El 4 está multiplicando, pasa dividiendo. Y aquí tenemos entonces 15 entre 4 con un resultado de 3.75. De esta manera estaríamos colocando aquí este valor 3.75. 3.75 por 4 es igual a 15 y también
el 3.75 va a multiplicar al valor 9. De esta manera tenemos el resultado de 33.75, que sería el resultado que estábamos buscando. Nos faltaría el último resultado. Para este fin se ocuparán los datos de los renglones 2 y 5. Notamos que la magnitud Y toma el valor 81 y pasa al valor 28.8. Quiere decir que la magnitud disminuye. Y como las magnitudes son directamente proporcionales, también se va a tener que la magnitud X va a disminuir. Cuando las magnitudes disminuyen, se ocupará la operación división. Y vamos entonces a buscar un número que divida al 81 y me dé como resultado 28.8. Observamos que esta situación es complicada, pero no para el método de ecuaciones. Por lo tanto, tenemos que el valor 81 va a ser dividido por el valor que estoy buscando y va a dar como resultado 28.8. Como la incógnita se encuentra en el divisor, la voy a pasar hacia el lado derecho multiplicando. Tenemos entonces 28.8 por z. Finalmente, del 28.8 lo pasamos hacia el lado izquierdo dividiendo. Tenemos entonces que el 81 va a ser dividido por 28.8 y así obtenemos el resultado de z, que es 2.8125. Por lo tanto, el valor 36 va a ser dividido por el mismo valor, que sería 2.8125, y obtenemos el resultado de 12.8. Este sería el resultado que vamos a colocar en la tabla. Con esto estaríamos entonces terminando este ejemplo, el inciso A. Pasemos a ver ahora un ejemplo donde tengamos que calcular datos para magnitudes que son inversamente proporcionales. Se va a ocupar la misma técnica que acabamos de describir. Tenemos entonces que analizar dos renglones. Vamos entonces a analizar el primer renglón con el segundo, porque observemos que en el segundo renglón tenemos la incógnita. Como son inversamente proporcionales, va a pasar que una aumente y la otra disminuye. Por ejemplo, aquí la magnitud de X, observo que pasa de 20 a 80, por lo tanto va a aumentar. Y como son inversamente proporcionales, si esta aumenta, la otra debe de disminuir. Por lo tanto, la X, que fue del valor 20, aumenta, es multiplicación, y la otra es división. Por lo tanto, aquí se busca un número que multiplicado con 20 me dé como resultado 80. Notamos que aquí es muy sencillo encontrar dicho valor. Este sería el valor 4, y por lo tanto aquí también debo de colocar el valor 4. Y tenemos entonces que 30 entre 4 nos da como resultado 7.5. Con esto ya estaríamos obteniendo el resultado del segundo renglón. Realicemos un procedimiento similar para el dato del tercer renglón que falta. Para esto vamos a tomar la información del segundo renglón y lo comparamos con el tercer renglón. Notamos aquí que es la magnitud Y pasa del valor 7.5 al valor 50, lo que quiere decir es de que esta magnitud aumenta, y como las magnitudes son inversamente proporcionales, la magnitud X debe disminuir. Debido a que la magnitud X disminuye, colocamos la operación división, y como la magnitud Y aumenta, colocamos la operación multiplicación. Y notemos entonces aquí, se busca un número que multiplicado con 7.5 origine el resultado de 50. Nuevamente podemos ocupar el método de ecuación. Notemos que 7.5 multiplicado por el dato que buscamos, lo representamos con la incógnita z, debe de dar como resultado 50. Se realizó el despeje, tenemos entonces que el 7.5 pasa dividiendo. Realizando la operación en la calculadora, tenemos como resultado 6.67 si realizamos el proceso de redondeo. De esta manera, tenemos que 6.67 va a multiplicar a 7.5 y a dividir al número 80.
Por lo tanto, para obtener el resultado que estamos buscando, se debe de dividir 80 entre 6.67. Con esto obtenemos el valor de 11.99, que sería el resultado que estábamos buscando. Resolvamos ahora el dato que falta para el renglón 4. Para esto vamos a tomar la información del primer renglón y la del cuarto renglón. Notemos entonces que el 20 es de la variable x, lo colocamos aquí, y observamos que de 20 pasó a 5, lo que quiere decir es de que la magnitud x disminuyó, y por lo tanto, por ser inversamente proporcionales, la magnitud y debe de aumentar. Por lo tanto, aquí el 20 se relaciona con x, como disminuye, aquí sería una división y aquí sería una multiplicación porque aumenta. Y se busca entonces aquí un número que divida al 20 de tal manera que dé como resultado 5. Aquí observamos que el resultado también es sencillo de obtener, sería el valor 4, porque 20 entre 4 sería 5. Aquí observamos que este factor se va a ocupar aquí también, pero multiplicando, y observamos que el resultado es de 120. Por lo tanto, hemos encontrado el resultado que faltaba del cuarto renglón. Finalicemos con el último renglón. Para esto vamos a considerar los datos del cuarto renglón y los del quinto renglón. Observamos también aquí tenemos que la magnitud y pasa de 120 a 0.5, lo que quiere decir es que la magnitud disminuyó y por lo tanto, por ser inversamente proporcionales, la magnitud x debe de aumentar. Observamos que el 5 corresponde a la magnitud x y por lo tanto, como aumenta, colocamos la multiplicación, y el 120 le corresponde a la magnitud y como disminuye, coloco la división. Debo de buscar entonces un cierto número que divida al 120 y que me dé como resultado de 0.5. Aquí observemos que vamos a hacer nuevamente el método de ecuación. Busco un número que divida al 120. El 120 va a ser dividido con el número que hace falta encontrar, y de tal manera que dé como resultado 0.5. La incógnita se encuentra en el divisor, por lo tanto la paso multiplicando para quitarla de ser divisor. Ya que no está en el divisor, vamos a pasar el 0.5 que está multiplicando, dividiendo al valor 120. Con esto tenemos el resultado 120 entre 0.5 y obtenemos el resultado de 240. Entonces notemos, aquí disminuyó y aquí está aumentando, que es lo que estábamos buscando. Con lo realizado se han mostrado ejemplos de cómo obtener información numérica a partir de la relación de proporcionalidad entre las magnitudes. El primer caso fue de proporcionalidad directa y este segundo caso fue de proporcionalidad inversa. Con esto estaríamos terminando la información de este video. Les agradezco su atención, que tengan un excelente día. Muchas gracias.